Veracidad Channel presenta. Ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Mi alma te busca. De madrugada te buscaré. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él. Cara a cara con Cristo. Bienvenidos a su programa Cara a Cara con Cristo. Veracidad Channel y su servidora Alma Córdoba les damos la cordial bienvenida, deseando con todo nuestro corazón que este programa, este mensaje de amor y verdad, siga alumbrando tu fe, fortaleciendo tu caminar y sobre todo amando, honrando a nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos un tema, la relación del creyente con el mundo. Es un tema sumamente importante y delicado porque muchas veces en la fe, hijos e hijas claudican, se desaniman, entran en desiertos, en confusión. ¿Qué es lo que quiere nuestro Padre Celestial? Siempre advertirnos, prepararnos, fortalecernos en el conocimiento de su gloriosa palabra. En 1 de Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Wow. Con frecuencia, la palabra mundo en el griego es cosmos. Se refiere al vasto sistema de esta época donde Satanás promueve y existe de una independiente existencia de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que quiere este adversario, este enemigo? Controlar. ¿Por qué? Porque un día de ayer le pertenecíamos. Él era nuestro Señor. Porque estábamos muertos en vida. Hoy en Cristo tenemos salvación, tenemos esperanza, fe y anhelamos celosamente ese encuentro cara a cara. Pero bueno, Dios nos está advirtiendo en este mensaje lo importante que es, nos advierte, nos alerta los placeres del mundo, la inmoralidad y todo pecado que nos aparta de su presencia. No hay pecado chico, no hay pecado grande. Todo lo que es pecado, todo lo que viola la ley de Dios, nos va a separar de su presencia. Y bueno, pues aquí el Señor es tan precioso que nos advierte el señorío de Cristo, el poder y la autoridad y el caminar en libertad, el caminar en paz. Esto es muy importante, entender los conceptos del mundo, porque todo el tiempo estamos influenciados y podemos ser manipulados, controlados por estos puntos que vamos a analizar. De la inmoralidad, de las filosofías, de la psicología y de los deseos, de los gobiernos, de la cultura, de la educación, de la ciencia y del arte, de la medicina, de la música, de los sistemas económicos, de las diversiones, de los medios informativos, de las religiones, entre los deportes, de la agricultura y de otros para oponerse a Dios, a su pueblo, a su palabra y a sus normas de justicia.
Por eso es tan importante escudriñar y meditar lo que dice el Señor respecto a todas las situaciones que estamos enfrentando en este mundo. En Mateo 16:26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¡Wow! Abre los ojos, hermano, hermana. Deja que Dios te fortalezca en su espíritu. Por eso la palabra es tan perfecta, porque dice que la verdad nos hará libres. Y en 1 Corintios 3:19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Amén. Por ejemplo, Satanás usará la profesión médica para promover y matar antes a esos niños, antes que nazcan. Los abortos, el asesinato, infundiendo siempre que el tener un hijo no es una bendición, sino una maldición, porque si el cuerpo, porque si la economía, y etcétera. Aquí tenemos que ver los sistemas educativos, cómo se están moviendo hoy en día, peor que nunca. Situaciones donde los padres van a tener que enfrentar para que sus hijos no tengan una educación depravada, una educación inmoral y que vaya contra los principios y las normas y la palabra del Señor. Definitivamente estamos en tiempos peligrosos donde hay que cuidar los medios de diversión. Tenemos que cuidar cómo se están moviendo las influencias satánicas y manipulando la voluntad humana. Pero bueno, Dios es tan precioso que siempre nos advierte que tengamos cuidado, que no sigamos esas corrientes, esas filosofías, esas religiones que lo único que hacen es esclavizar al hombre. Nosotros no estamos presentando una religión, nosotros no defendemos ninguna religión, respetamos, pero nosotros tenemos una comunión, una relación. Nosotros amamos a Cristo porque Él nos amó primero. Y bueno, pues aquí tenemos que seguir observando que no debemos de ser tibios, mundanos, frívolos. Por eso cuando la gente está en adulterio, en fornicación, o anda hablando mal del prójimo, destruyendo lo que Dios está haciendo, nunca tendrán paz. Nunca estarán en comunión con el Señor. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que hablamos. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestro comportamiento. Nadie somos perfectos. Todos somos pecadores. Pero lo que nos va a distinguir es el caminar con el Señor y su palabra. Dice que el árbol por sus frutos se conocerá. Entonces aquí tenemos que observar cómo Satanás es el Dios del sistema del mundo actual. Y en 2 Corintios 4:4, que los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Regresamos en un momento. Recordándoles, amados y amadas, que nosotros ya no pertenecemos a este mundo. Tenemos un Dios todopoderoso, un Señor y Rey de Reyes que dio la vida por ti y por mí. Y lo confirma 1 de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Un ejército de espíritus malos subordinados dominan este mundo, esclavizan las almas
Y la advertencia en Efesios 6, 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y en el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Esta armadura tiene que estar todos los días en nuestra vida. A veces nos olvida, pero todo el tiempo estamos en una lucha constante, pero esa lucha no es nuestra sola. Estamos bajo la gracia, estamos bajo el poder y la autoridad de la palabra del Señor. Entonces, aquí tenemos que entender que Satanás ha organizado un mundo bajo sistema, un sistema que él gobierna, que él controla, y sobre todo, ¿verdad?, también en la política, en la cultura, en la economía, en las religiones. Y bueno, Dios también nos advierte que mayor es el que está en nosotros que lo que está en este mundo. Pero nosotros tenemos que estar alertas, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque Dios nos advierte en 1 de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. 17. Bueno, vamos al 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Todo aquel que se niega a someter a su verdad, a la cual revela toda maldad. Todo aquel que no nos sometamos a la verdad de Cristo, a la misma palabra, entonces nos someteremos a las falsas religiones, a las falsas filosofías y a todo aquello que se levanta en contra de Dios. En Juan 7:7, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Aquí mismo Cristo dice, si yo soy aborrecido, ustedes también. Eso muchas veces la gente no lo entiende, pero Dios siempre nos ama y nos advierte. El mundo y la verdad, ¿verdad? Las iglesias, hoy es el gobierno del hombre, es el dominio del hombre, el ego, esa soberbia, ese orgullo, mucha infiltración en las religiones, en las iglesias donde dicen Dios me dijo, Dios me reveló, yo soy una autoridad. Nosotros estamos bajo un mundo caído, pero Él, que es todo amor, toda justicia, toda verdad, nos advierte que somos la luz, que somos la sal, y un tiempo Él juzgará a todos, ¿verdad? Nuestro Señor nos va a juzgar. Este mundo está bajo el dominio de Satanás. La verdadera iglesia solamente le pertenece a Dios. Aquí es muy importante que el mundo, los creyentes, nosotros somos extranjeros y peregrinos. Estamos de paso. En Hebreos 11:13, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esta vida es tan transitoria y sigue confirmando la preciosa palabra en 1 de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales
que batallan contra el alma. El enemigo todo el tiempo va a trabajar para interferir en nuestra fe. Pero ¿quién va a tomar la decisión? ¿Dios? ¿El adversario? ¿O yo? Deseo con todo mi corazón que el Señor redarguya tu corazón y nosotros debemos de apartarnos del mundo, separarnos, pero no como religiosos, no como fanáticos, sino como el Señor dice. Nosotros tenemos que odiar la maldad del mundo, morir al mundo y ser rescatados del mundo, el amor al mundo. Nosotros necesitamos instruirnos y fortalecer nuestra fe. Regresamos en un momento. Nosotros tenemos que aprender a morir al mundo. Se dice fácil, pero no siempre así es. Pero con la fortaleza del Señor. Vamos a Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y ser rescatados, ¿verdad?, de toda contaminación. Definitivamente esto no sería posible por la gracia del Señor, ese favor inmerecido. En Colosenses 1:13-14, por favor, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¡Wow! ¡Qué glorioso es nuestro Dios! Y en 1 de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así es, amados. Esto es sumamente importante. Amar al mundo significa estar en íntima comunión con los valores, intereses, métodos y placeres del mundo y estar entregado a ellos. Significa complacerse en lo que ofende a Dios y se opone a Él, disfrutar de eso, el mundo. Dios no está opuesto, Dios no está en contra que amemos su creación, que amemos la naturaleza, pero nosotros tenemos 3 enemigos particulares: el mundo, el pecado y la carne. ¿Qué advertencias? Vamos a 1 de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Qué importante es guardar nuestra pureza. Podemos confesarlos. Hay que arrepentirse. Tenemos un abogado a la diestra de Dios Padre todo el tiempo amándonos y esperando ese fruto de arrepentimiento y confesión y apartarnos del pecado. En Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, seducido. ¿Por qué yo puedo caer en pecado? Porque eso es lo que anhela mi pensamiento. Eso es lo que anhela las intenciones de mi corazón. Pero bueno, también habla de los deseos de los ojos, se refiere a la codicia o el apetito sensual por las cosas atractivas a la vista, pero prohibidas por el Eterno. Incluso el deseo de entretenerse viendo pornografía, violencia, impiedad. Bueno, ¿qué más puedo decir? Tantas tentaciones que tenemos, pero hay que cuidar los ojos. Vamos a Romanos 7:7. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera.
Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. La vanagloria de la vida se refiere al espíritu de arrogancia e independencia autosuficiente que no reconoce al Eterno como Señor ni su palabra como la autoridad suprema. Esto es la palabra del Señor, la autoridad suprema. Es el espíritu que se exalta, glorifica y asciende como centro de la vida. Vamos a Mateo 9:11, que participa del sistema, ¿verdad?, del mundo. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Deben condenar en público su pecado. Siempre, ¿verdad? Nosotros estamos aquí advertidos de ser luz y sal, porque nuestro maestro todo el tiempo dio ejemplo y testimonio. Aquí tenemos que del mundo y el verdadero creyente experimentará problemas. Juan 16, 2, 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Qué glorioso es nuestro Dios Todopoderoso. El verdadero creyente experimentará muchos problemas y nos advierte en Juan 16:2, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Versículo 3. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Wow, la persecución, la injusticia, las cosas que ya estamos viviendo y que vamos a tener que vivir. El sufrimiento, las tentaciones del mundo. Definitivamente el adversario es un león rugiente. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Con su astucia, como padre de la mentira, con esas lenguas de áspid. Pero el sistema del mundo es temporal y Dios lo destruirá. En 1 Corintios 7:31, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Bien, dice la palabra en Eclesiastés, todo es vanidad. Incluso ahora se está acabando. Primera de Juan 2:17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué hermoso es nuestro Dios Todopoderoso, el gran eterno, el gran yo soy, advirtiéndonos que no ignoremos las maquinaciones, las artimañas del enemigo. Le doy las gracias a nuestro Padre por su amor y fidelidad. Alerta, amado pueblo. A ti que todavía no conoces a Cristo, te invitamos a que vayas a una iglesia cerca de tu casa. Gracias, toda la gloria y la honra a Jesús. Nos vemos el próximo programa, Cara a Cara con Cristo.